Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, llenos de energía positiva y listos para descubrir algo nuevo conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, pasión superíndice 3N, intriga y personajes inolvidables. A su vez, hoy vamos a hablar de telenovelas. Pero no cualquier telenovela, no sé más menos ores, hoy vamos a explorar el maravilloso universo de las telenovelas latinoamericanas que, si te encanta el impacto turco, simplemente no te puedes perder. Su copyright, que muchos de ustedes aman las series turcas, y yo también copyright N confieso. Me encantan sus historias elaboradas, sus personajes complejos y la forma en que exploran temas universales como el amor, la familia y la ambición superíndice 3N. Pero, ¿saben que las telenovelas latinoamericanas también copyright N tienen mucho que ofrecer y, en muchos casos, comparten esa misma esencia que tanto nos atrae de las producciones turcas? Hoy les voy a presentar una selección superíndice 3N de series latinoamericanas que, si son fans del impacto turco, estoy segura de que les van a encantar. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y personajes que se robaron en su corazón superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando nuevas series y películas conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También copyright N, denle un like a este vídeo si les parece interesante y compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las telenovelas. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas latinoamericanas imperdibles. Para empezar, quiero hablarles de una serie que en mi opinión superíndice 3N, es un clásico moderno, La Reina del Sur. Su copyright, que muchos de ustedes la conocen, pero si aún no la han visto tienen que hacerlo. Esta serie, basada en la novela del mismo nombre de Arturo Pú copyright Red Reverte, sigue la vida de Teresa Mendoza, una mujer mexicana que se ve envuelta en el mundo del narcotráfico tras la muerte de su novio. La serie es un viaje emocionante a través copyright S del mundo del crimen organizado, pero también copyright N es una historia de superación superíndice 3N, de poder femenino y de la lucha por la supervivencia. Teresa Mendoza es un personaje fascinante, una mujer fuerte e inteligente que se enfrenta a situaciones imposibles y que, a pesar de todo, nunca pierde su esencia. Si les gustan las series turcas con protagonistas femeninas fuertes y complejas, como Fatma Gül o Sila, la Reina del Sur, les va a encantar. Además de eso, la serie tiene una producción superíndice 3N impecable, con locaciones impresionantes y un elenco de primera. Profundicemos un poco más en lo que hace a La Reina del Sur tan adictiva. La serie no se limita a mostrar la violencia y el glamour del mundo del narcotráfico. Va mucho más allá explorando las motivaciones de Teresa Mendoza, sus dilemas morales y sus relaciones personales. A medida que Teresa asciende en el mundo del crimen, se ve obligada a tomar decisiones difíciles que la cambian para siempre. Pero a pesar de todo, nunca pierde su humanidad. Su lealtad a sus amigos, su amor por su familia y su deseo de proteger a los inocentes son lo que la hacen tan atractiva para el público. Además de eso, La Reina del Sur es una serie visualmente impresionante. Las locaciones en Spau más menos a Mu copyright Jico y Marruecos son espectaculares, y la fotografía es de primera categoría. La serie también copyright N cuenta con un elenco de actores talentosos, encabezados por Kate del Castillo, quien ofrece una interpretación superíndice 3N magistral de Teresa Mendoza. Ahora hablemos de las posibles conexiones entre La Reina del Sur y las series turcas que tanto amamos. Al igual que muchas series turcas, La Reina del Sur explora temas universales como el amor, la copyright vida, la traición superíndice 3N y la redención superíndice 3N. También copyright N presenta una protagonista femenina fuerte e independiente que lucha contra la adversidad para alcanzar sus metas. Teresa Mendoza, al igual que Fatma Gül o Sila, es una mujer que se niega a ser víctima de las circunstancias. En cambio, toma el control de su propio destino y lucha por lo que cree. Otra serie que quiero recomendarles es El seu más menos or de los cielos. Al igual que La Reina del Sur, esta serie se centra en el mundo del narcotráfico, pero desde una perspectiva diferente.
El seu más menosor de los cielos cuenta la historia de Aurelio Casillas, un poderoso narcotraficante mexicano que controla gran parte del tráfico de drogas en el país. La serie es una saga familiar llena de intrigas, traiciones y alianzas inesperadas. Aurelio Casillas es un personaje carismático y despiadado, un hombre que estuvo dispuesto a todo para mantener su poder. Si les gustan las series turcas con personajes masculinos complejos y ambiguos, como Ezel o Suleimán el Magnífico, el seu más menosor de los cielos les va a fascinar. La serie tiene un ritmo trepidante con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y un guión lleno de giros inesperados. Profundicemos en el carisma oscuro de Aurelio Casillas. A diferencia de Teresa Mendoza, que busca proteger a los inocentes, Aurelio Casillas es un hombre sin escrúpulos. Su ambición superíndice 3N no tiene límites, y estuvo dispuesto a traicionar, torturar y matar para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, a pesar de su crueldad, Aurelio también copyright N tiene un lado humano. Ama a su familia y a sus amigos, y es capaz de mostrar compasión superíndice 3N en ocasiones. Esta dualidad es lo que lo hace tan fascinante para el público. El seu más menosor de los cielos también copyright N se destaca por su ritmo trepidante y sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares. La serie no escatima en violencia y muestra sin tapujos la brutalidad del mundo del narcotráfico. Sin embargo, también copyright N ofrece una visión superíndice 3N realista de la vida de los narcotraficantes, mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus contradicciones. Copyright conexiones podemos encontrar entre el seu más menosor de los cielos y las series turcas? Al igual que Ezel o Suleimán el Magnífico, el seu más menosor de los cielos presenta un protagonista masculino complejo y ambiguo que lucha por el poder. Aurelio Casillas, al igual que Ezel o Suleimán, es un hombre que debe tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras. También copyright N es un hombre que se ve obligado a traicionar a sus seres queridos para protegerse a sí mismo y a su familia. Esta lucha interna es lo que hace a estos personajes tan interesantes y atractivos para el público. Cambiando un poco de Geu Copyright Nero, quiero recomendarles Cafu Copyright con aroma de mujer, tanto la versión superíndice 3N original como la versión superíndice 3N moderna. Esta es una historia de amor clásica, pero con un toque latino que la hace irresistible. La serie cuenta la historia de Gaviota, una recolectora de Cafu Copyright que se enamora de Sebastián N. Vallejo, un miembro de una rica familia cafetera. Su amor es prohibido y lleno de obstáculos, pero Gaviota y Sebastián N. dispuestos a luchar por su felicidad. Si les gustan las series turcas con historias de amor apasionadas y llenas de drama, como Karasevda o Aik Memnu, Cafu Copyright con aroma de mujer, les va a encantar. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares de las plantaciones de Cafu Copyright colombianas. La versión superíndice 3N moderna con William Levy le da un toque a UNMURS contemporáneo a la historia, manteniendo la esencia que la hizo tan popular. Exploremos la magia de Cafu Copyright con aroma de mujer. Se ayuda de la historia de amor central. La serie también Copyright N ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la cultura del Cafu Copyright en Colombia. Muestra el arduo trabajo de los recolectores de Cafu Copyright, la importancia de la tradición superíndice 3N y la belleza de los paisajes colombianos. La serie también Copyright N explora temas como la diferencia de clases sociales, la ambición superíndice 3N y la lucha por el poder. La versión superíndice 3N moderna de Cafu Copyright con aroma de mujer ha revitalizado la historia original, adaptándola a un público contemporáneo. William Levy, en el papel de Sebastián N. Vallejo, le da un toque de galantería y pasión superíndice 3N a la historia. La serie también Copyright N cuenta con una banda sonora actualizada y una producción superíndice 3N moderna. Copyright conexiones podemos encontrar entre Cafu Copyright con aroma de mujer y las series turcas de amor. Al igual que Karasevda o Aik Memnu, Cafu Copyright con aroma de mujer presenta una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Gaviota y Sebastián N., al igual que los protagonistas de las series turcas, deben luchar contra la oposición superíndice 3N de sus familias, la diferencia de clases sociales y las intrigas de sus enemigos para estar juntos. Esta lucha por el amor verdadero es lo que hace a estas historias tan conmovedoras y atractivas para el público. Otra opción superíndice 3N que no pueden dejar pasar es Las Juanas.
Hay varias versiones de esta historia, pero la original es particularmente cautivadora. La trama sigue a 5 mujeres que, sin saberlo, son hermanas y tienen una marca de nacimiento IDU copyrightica. A medida que descubren su Conexiu superíndice 3N, se unen para descubrir la identidad de su padre y vengar el pasado de su madre. Esta serie combina elementos de misterio, drama y comedia, creando una mezcla única que te mantendrá enganchado desde el principio. Si disfrutas de series turcas que exploran lazos familiares complejos y secretos del pasado, como Kardeailerim, Las Juanas es una excelente opción superíndice 3N. Profundicemos en el misterio de Las Juanas. La serie no solo se centra en la búsqueda del padre de las Juanas, sino también copyright N en la exploración superíndice 3N de la identidad de cada una de ellas. Cada Juana tiene una personalidad única y un talento especial. A medida que se conocen y se unen, descubren su fuerza y su poder como mujeres. Las Juanas también copyright N se destaca por su mezcla de drama y comedia. La serie aborda temas serios como el abuso sexual y la venganza, pero también copyright N tiene momentos de humor y ligereza que la hacen muy sensible para el público. Copyright conexiones podemos encontrar entre Las Juanas y las series turcas sobre lazos familiares. Al igual que Kardeailerim, Las Juanas explora la importancia de la familia y la necesidad de proteger a los seres queridos. Las Juanas, al igual que los hermanos de Kardeailerim, deben superar obstáculos y enfrentar enemigos para estar juntos y defenderse mutuamente. Esta solidaridad familiar es lo que hace a estas historias tan conmovedoras y atractivas para el público. Ahora hablemos de una serie que combina el drama ISTU superíndice 3 rico con el romance, Bolubar, una lucha admirable. Esta serie biográfica cuenta la historia de Simu superíndice 3 en Bolubar, el líder militar y político venezolano que lideró superíndice 3 la lucha por la independencia de varios países latinoamericanos. La serie es un retrato íntimo de Bolubar, mostrando sus fortalezas, sus debilidades y sus amores. Si les gustan las series turcas ISTU superíndice 3 ricas, como Muteayem YZYL, Suleiman el Magnífico, Bolubar les va a fascinar. La serie tiene una producción superíndice 3N impresionante con vestuario de con diéresis copyright poca y locaciones espectaculares. Además, la historia de Bolubar es fascinante y llena de momentos con diéresis copyright picos. Exploremos la grandeza de Bolubar, una lucha admirable. Ayu de la historia de la independencia de Amu copyright rica latina, la serie ofrece una visión superíndice 3N profunda de la vida de Simu superíndice 3N Bolubar. Muestra sus ideales, sus ambiciones, sus amores y sus fracasos. La serie también copyright N explora los desafíos que enfrenta superíndice 3 Bolubar al tratar de unir a los diferentes países latinoamericanos en una sola nación superíndice 3N. Bolubar se destaca por su producción superíndice 3N impecable. El vestuario de con diéresis copyright poca es impresionante, las locaciones son espectaculares y la fotografía es de primera categoría. La serie también copyright N cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes ISTU superíndice 3 ricos. Copyright conexiones podemos encontrar entre Bolubar y las series turcas ISTU superíndice 3 ricas. Al igual que Muteayem YZYL, Bolubar presenta una visión superíndice 3N última de la vida de un líder ISTU superíndice 3 rico. Muestra sus fortalezas, sus debilidades y sus relaciones personales. También copyright N explora los desafíos que enfrenta superíndice 3 Bolubar al tratar de construir un imperio y dejar un legado duradero. Esta exploración superíndice 3N de la condición superíndice 3N humana es lo que hace a estas series tan fascinantes y atractivas para el público. Otra serie que les recomiendo encarecidamente es Narcos. Su copyright, que es una producción superíndice 3N de Netflix y no directamente una telenovela, pero su narrativa y la profundidad de sus personajes la hacen digna de mención superíndice 3N. Narcos cuenta la historia del auge y la cauda de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano. La serie es un retrato crudo y realista del mundo del narcotráfico, mostrando la violencia, la corrupción superíndice 3N y la ambición superíndice 3N que lo rodean. Si les gustan las series turcas que exploran temas oscuros y controvertidos, como con diéresis ukur, o Bezatu con diéresis punto, Narcos les va a impactar. La serie tiene un ritmo trepidante con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y un elenco de primera. Profundicemos en la oscuridad en Narcos. La serie no glorifica la vida de Pablo Escobar.
En cambio muestra la devastación superíndice 3N que causó superíndice 3 el narcotráfico en Colombia. Muestra la violencia, la corrupción superíndice 3N y la copyright perdida de vidas humanas que fueron consecuencias de las acciones de Escobar. Narcos también copyright N se destaca por su realismo. La serie utiliza imágenes de archivos reales para dar una mayor autenticidad a la historia. También copyright N cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a los personajes de manera convincente. Copyright conexiones podemos encontrar entre Narcos y las series turcas que exploran temas oscuros. Al igual que con diéresis Ukur o Bezatu con diéresis punto, Narcos presenta una visión superíndice 3N cruda y realista de la delincuencia y la violencia. Muestra la corrupción superíndice 3N que existe en las instituciones del gobierno y la lucha por el poder entre los diferentes grupos criminales. También copyright N explora las consecuencias de las acciones de los delincuentes en la vida de las personas inocentes. Esta exploración superíndice 3N de los temas oscuros de la sociedad es lo que hace a estas series tan impactantes y provocadoras. Si buscan algo un poco ligero pero igualmente adictivo, les recomiendo Betty la Fea. Esta telenovela colombiana es un clásico que ha sido adaptado en muchos países. La serie cuenta la historia de Beatriz Pinzu superíndice 3 venezolano, una mujer inteligente y trabajadora que es fea, pero que tiene un gran corazón superíndice 3N. Betty se enamora de su jefe Armando Mendoza, un hombre guapo y exitoso que no la corresponde. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Betty se transforma y descubre su belleza interior y exterior. Si les gustan las series turcas con historias de amor conmovedoras y personajes en traumas menos hables, como Mucize Doctor o Her Yerdesen, Betty la Fea, les va a encantar. Además, la serie tiene un humor inteligente y una banda sonora pegadiza. Exploremos el encanto de Betty la Fea. Ayu de la historia de amor, la serie también copyright N aborda temas importantes como la discriminación superíndice 3N, la auto